Licenciado, muy buenos días. Un cordial saludo a toda la audiencia desde el Ministerio de Turismo. Mi querido viceministro, la pregunta de cajón, ¿cuánto ha perdido Ecuador en el turismo? ¿Cómo tratar de recuperar? Primero reactivarlo y después recuperar. Sí, efectivamente, el primer paso es poder entender cuáles han sido los niveles de afectación de la actividad turística y luego de esa radiografía tener claridad de cuáles son las acciones de reactivación. En función de su primera inquietud, de lo que va hasta el momento, las pérdidas del sector turístico llegan alrededor de los 800 millones de dólares. Ese ha sido un diagnóstico que lo hemos valorado de manera articulada con los diferentes sectores, con los diferentes gremios y que forma parte de la primera mesa de trabajo. El Ministerio de Turismo, una vez que se declaró la emergencia, conformó 5 mesas de trabajo público-privadas en las cuales también participa incluso la academia, los gobiernos locales. La primera mesa fue la mesa de la cuantificación y la estimación de las pérdidas. ¿Por qué? Porque si no sabemos reconocer cuál es la línea base de afectación, no vamos a poder entender cuáles son las acciones de reactivación. Luego de eso, hemos iniciado un trabajo importante a través de la implementación de la agenda de reactivación del sector turístico, una agenda que contempla varias acciones y acciones que van desde el parámetro de cómo ayudamos a generar liquidez en la industria. La pérdida de liquidez ha sido uno de los aspectos más importantes que ha afectado y esta pérdida de la liquidez viene dada de la característica del problema que estamos viviendo, que es una característica de la contracción del consumo, de la contracción de la demanda. Pero por otro lado también aparece un desafío sumamente importante. Este desafío es cómo somos capaces de generar confianza y de generar seguridad en el mercado, en el consumidor y en el visitante. Para eso también un trabajo importantísimo en la generación de los protocolos de bioseguridad a nivel servicios, a nivel actividades y a nivel de sitios de visita. Y por supuesto también es importante mencionar todo el apoyo que se ha venido dando a nivel del gobierno para la generación de líneas de financiamiento. Hay un fondo importante de Reactívate Ecuador, Reactívate Turismo, 1.150 millones de dólares para generar líneas de financiamiento para capital de trabajo. Creo que estos son elementos importantes. Por otro lado, hay que mencionar que con la aprobación de la ley de apoyo humanitario también han salido algunos elementos que ayudan a complementar el portafolio de incentivos para la reactivación del turismo. Por un lado, es importante resaltar la eliminación de la tasa del 1 por mil, una tasa obligatoria que todo el sector turístico tiene que pagar cada año por los activos fijos. Y por otro lado, también algo sumamente importante que nos ayuda también a promover lo que es el turismo interno, que es básicamente la deducción del impuesto a la renta justamente por consumos de turismo interno, que es un tema que también nos ayuda muchísimo a complementar este paquete y este portafolio de incentivos para la reactivación turística del país. Máster, es una gran verdad. En concepto, excelente, pero en la práctica, no se sabe cuándo se va a abrir el turismo. Bueno, el 1 de julio dice que se van a abrir las playas. De eso usted nos va a hablar también. Pero si se hace una operación crediticia de una empresa que está endeudada porque prestó también para poder desarrollar su proyecto turístico, ¿cómo hacer si no existen los ingresos normales para pagar esa deuda de inversión más el nuevo crédito? Efectivamente, es importante mencionar que esta línea de financiamiento lo que busca es generar oxígeno a las pérdidas que ha tenido la industria turística. Es una línea de financiamiento de capital de trabajo, pero coincido totalmente con usted, que no es una línea de financiamiento que en cierta forma está destinada, ¿no es cierto?, a la reactivación en sí, sino es a pagar las deudas que la industria o que la empresa ha tenido. Pero yo creo que ahí es importante también complementar porque realmente para que esta receta funcione hay que combinar algunos ingredientes. O sea, un ingrediente importante también es cómo motivamos, ¿no es cierto?,
cierto?, la reapertura de los sitios de visita. Usted mencionaba justamente el tema de la reapertura a partir del 1 de julio de las playas, y no solamente de las playas, sino también la reapertura de lo que sería el turismo interno. De hecho, hace unos días atrás hicimos la reapertura de lo que son haciendas turísticas del Ecuador, y esta semana probablemente hagamos la reapertura de un área protegida simbólica para el país, con la presencia del señor presidente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esa combinación de ingredientes va a ayudar a que también se pueda estimular otra vez la demanda, se pueda estimular el consumo. El fin de semana estuve conversando con algunos empresarios, un empresario que tiene justamente algunas operaciones turísticas a nivel país, por ejemplo, Polilepis Lodge y también lo que es Tunas y Cabras, me estaba diciendo: oye, Ricardo, sorpresivamente estoy con cerca de 20 personas en cada uno de los establecimientos, 20 personas que han venido justamente a poder descansar, a poder recrearse. Entonces yo creo que esa combinación de ingredientes va a ayudar un poco, ¿no es cierto?, para que este financiamiento no sea una carga, sino que también exista un estímulo de ingresos a través, ¿no es cierto?, del estímulo de la demanda, el estímulo de la visita. Y tenemos que tomar en cuenta algo. Estamos muy conscientes de que la vocación turística del Ecuador es una vocación de turismo de naturaleza. Y esta vocación de turismo de naturaleza puede ser un aliado importante de esta emergencia. Hemos visto estudios hechos por médicos a nivel internacional, en las cuales se menciona que si somos capaces de tener contacto con la naturaleza por más de 2 horas a la semana, las defensas del cuerpo humano pueden subir. Entonces, dentro de esa perspectiva, estamos viendo que también podemos utilizar este tipo de estrategias a nivel comunicacional, a nivel promocional, como un factor positivo para poder enfrentar la emergencia, para poder enfrentar la crisis y para poder enfrentar la reactivación de la industria turística. 8:20. 8:20. Estamos con el máster Ricardo Zambrano Pereira, viceministro de Turismo, a través de Radio Sucre 700 kilociclos, sistema 2080 Play 95.3. Para la península de Santa Elena, Radio Brisa Azul 95.7, Brisa Televisión, Canal 23, Zumpa Cable 23 y Mágica Televisión, Canal 14. Ya lo están viendo y escuchando también, mi querido viceministro. Mire, usted dijo algo importante que quisiéramos que nos amplíe. El impuesto a la renta baja con el turismo interno. ¿Nos puede explicar esa parte, por favor? Sí, efectivamente, licenciado, creo que uno de los incentivos también importantes para poder estimular el turismo interno son los básicamente incentivos tributarios que se puedan generar. Un incentivo importante que se ha generado y que está justamente aprobado en la Ley de Apoyo Humanitario es la deducción del impuesto a la renta por consumo de turismo interno. ¿A qué nos referimos con esto? Que todo ecuatoriano tenemos que pagar, ¿no es cierto?, nuestro impuesto a la renta por los ingresos que tenemos. Y tenemos algunas variables de deducción de este impuesto a la renta. Hay variables de deducción de impuesto a la renta, por ejemplo, por temas de salud. Hay variables de deducción del impuesto a la renta por temas de educación. Hay variables de deducción al impuesto a la renta, ¿no es cierto?, por temas de arriendo, por ejemplo, y por temas de alimentación. Ahora, dentro de esto existe una nueva variable que va a ser incluida para poder deducir el impuesto a la renta, que es básicamente el consumo turístico. ¿Qué entra dentro del consumo turístico? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas de alojamiento, facturas de consumos de alojamiento, facturas de consumo de restaurantes, facturas en consumos de transporte, transporte turístico a nivel terrestre, transporte turístico a nivel aéreo, por ejemplo, y también facturas que tienen que ver con el consumo de actividades turísticas. Estamos también hablando ya con el Servicio de Rentas Internas para incluir también lo que son insumos relacionados a todo lo que son artesanías. Por ejemplo, cuando uno hace una actividad turística, visita un mercado artesanal, muchas veces compra artesanías, compra elementos que tienen que ver con amenities o regalos para sus familiares. Entonces, todo este cóctel de elementos forman parte, ¿no es cierto?, de los insumos que pueden ser incluidos dentro de las posibilidades de deducción del impuesto a la renta con este nuevo capítulo que será consumo por turismo interno. Esto va a ser sumamente importante, ya que el turismo interno tiene un efecto económico de distribución de la riqueza. Dinero que está en una ciudad
pasa a otra ciudad. Y dentro de eso también cómo esto empata con el programa que estamos manejando como Ministerio de Turismo, que es el programa Viaja Ecuador. Viaja Ecuador es un programa de fomento del turismo interno que busca básicamente dinamizar el turismo doméstico a nivel de los fines de semana, 52 fines de semana, por ejemplo, en el año, cómo dinamizamos el turismo interno a nivel feriados y, por supuesto, cómo dinamizamos el turismo interno a nivel temporadas. Por decir algo, señor Máster, 823, Ricardo Zambrano. Si una persona ha gastado en este mes, por decir algo, $1,000 en vacaciones, por decir algo, se lo deduce el impuesto a la persona. Y si una empresa ha gastado 10,000, se lo deduce el impuesto a la renta en ese mes. Efectivamente, efectivamente, yo creo que es importantísimo el ejemplo que usted pone, ya que es un ejemplo que permite, ¿no es cierto?, en cualquiera de los dos casos poder incluir dentro del banco de la deducción. Si estamos consumiendo a nivel de persona natural o a nivel de empresa, que también es un tema bastante importante, ¿no es cierto?, temas relacionados al turismo interno, podemos utilizarlo para la deducción del impuesto a la renta. A nivel empresarial creo que es sumamente importante porque el turismo interno puede ser un excelente pretexto ¿para qué? Para poder hacer capacitación de empleados. Puede ser un excelente pretexto, ¿no es cierto?, para poder darles incentivos, por ejemplo, al equipo de trabajo. Entonces, yo creo que esto va a ser un tema bastante clave que va a ayudar muchísimo también a la reactivación del sector hotelero, a la reactivación del sector de alimentos y bebidas, a la reactivación del sector transporte, agencias de viajes y turoperadores. Ahí viene una pregunta, mi querido Máster Zambrano, 825 con el viceministro de Turismo. Si una empresa de una ciudad, hablemos de Guayaquil, va a hacer una reunión con 50 empleados en una sala de reuniones de un hotel X, ¿eso se lo puede considerar como turismo y rebaja el impuesto a la renta o no? Por supuesto que sí, todo lo que es consumo en actividades turísticas legalmente registradas en el Ministerio de Turismo van a ser consideradas como consumos de turismo interno. En este caso, usted está poniendo el ejemplo de una empresa que está consumiendo, ¿no es cierto?, en un hotel, posiblemente un evento que realicen. Ese alojamiento posiblemente tiene un registro de turismo, tiene una licencia única de funcionamiento. Eso acredita que obviamente, ¿no es cierto?, es un establecimiento turístico y que el consumo de ese tipo de servicios está relacionado también a la dinamización de lo que es el turismo local, de lo que es el turismo doméstico. Ahora, hablando sobre este tema, ¿cómo se van a reactivar las salas de reuniones de cada uno de los hoteles? Los hoteles grandes tienen excelentes salas de reuniones y la verdad es que tanto en Guayaquil como en Quito, Cuenca y otras ciudades, para poder lograr una fecha hay que realizarlos con 6 meses de anticipación. ¿Cómo lograr eso ahora, mi querido máster? Sí, efectivamente, como les mencionaba al inicio, el principal desafío para poder generar la reapertura, no solamente de los salones de eventos, sino la reapertura del turismo internacional, incluso tiene que ver con cómo somos capaces de generar confianza y cómo somos capaces de generar seguridad. Para eso hemos trabajado en protocolos de bioseguridad con los mismos actores que están en la industria. En cuanto a la industria de eventos, convenciones, reuniones, hemos levantado un importante protocolo de bioseguridad que ahora está en el COE nacional para poder ser discutido y poder ser aprobado. Creo que es importante mencionar que ya se dio, ¿no es cierto?, una señal importante para lo que son eventos de organización de bodas pequeñas. Este es un tema bastante clave, ya que también tiene que ver con el uso de salones de eventos, muchas veces de alojamientos, en las cuales es importante mencionar que al momento existe, ¿no es cierto?, una viabilidad para lo que son eventos que pueden ser organizados con menos de 30 personas. Ahora, para eventos masivos, creo que es importante ver cómo seguimos analizando la implementación de mecanismos que generen mayor seguridad, ya que detrás de esto también tenemos que ver cómo prevenimos posibles espacios de contagio. Hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, incluso a nivel internacional, la reactivación de eventos
superiores a 1,000 personas. Entonces, dentro de eso estamos analizando varios esquemas. Hay un elemento importantísimo que lo estamos también considerando a nivel del tema de eventos, reuniones, que tiene que ver con el principio de los círculos de confianza. Los círculos de confianza son un elemento que en cierta forma contrarresta el tema del aforo. El aforo ha sido un elemento que se ha utilizado muchísimo en la semaforización para poder reducir el aforo de un hotel, el aforo de un restaurante, por ejemplo, hasta el 30%, hasta el 50%, según el color del semáforo. Pero aquí estamos viendo que los círculos de confianza puede ser un elemento determinante, ya que si yo salgo a un evento, salgo a un restaurante con personas de mi confianza, con personas de mi familia, eso es parte de mi círculo de confianza. Ese círculo de confianza va a tener que ser separado de otro círculo de confianza, porque el riesgo de contagio va a estar entre círculos de confianza o entre familias. Entonces, son elementos que al momento están justamente analizados dentro del protocolo de bioseguridad de la industria de convenciones que ha sido entregado a nivel del COE nacional. Y por otro lado, para complementar también la importancia que tiene la organización de eventos a nivel nacional, solamente, por ejemplo, en los hoteles grandes a nivel de Quito, a nivel de Guayaquil, la generación de ingresos por eventos responde a cerca del 60% de los ingresos de un hotel. Entonces, yo creo que es importantísimo también pensar en no solamente cómo reaperturamos, sino sobre todo cómo somos capaces de generar confianza y seguridad para que sea una reapertura segura. Ok, mi querido viceministro. 829. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, viceministro. Usted hablaba en el inicio del diálogo de pérdidas de aproximadamente 800 millones de dólares para el sector. En la reactivación, los 1.000 y pico de millones de dólares que el plan Reactívate Ecuador tiene a disposición general, ¿cuántos más o menos usted calcula en la cartera pudieran estar destinados a la reactivación del sector turístico? Gracias, licenciado, gracias, economista, por la pregunta. Yo creo que es importantísimo mencionar que el fondo Reactívate Ecuador, Reactívate Turismo de 1.150 millones es una línea de financiamiento que tiene características distintas a otras líneas de financiamiento que también existen. ¿Y por qué resalto esto? Porque justamente usted me pregunta qué otro tipo de alternativas o si van a existir más fondos para esto. Yo creo que es importante mencionar que fuera de estos 1.150 millones de dólares, también estamos trabajando en la estructuración de líneas de financiamiento que complementen este fondo. Por un lado, es importante mencionar que a nivel de la Corporación Financiera Nacional se estructuró también una línea de financiamiento para la reactivación turística y productiva con un fondo de 50 millones de dólares. Por otro lado, a nivel de la Corporación Nacional de Finanzas Populares para todo el sistema cooperativo y de microfinanzas a nivel nacional, se ha estructurado también una línea de financiamiento exclusiva para el sector turístico de 10 millones de dólares. Entonces, yo creo que es importante mencionar que estas son líneas que también complementan estos 1.150 millones de dólares, pero por supuesto, también estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la búsqueda de otro tipo de líneas de financiamiento, que ya no solamente vayan direccionadas a las necesidades de capital de trabajo, sino sobre todo que también vayan direccionadas a las necesidades que tiene el país también de atracción de inversiones. Ese creo que es también un elemento importante. Hace 2 semanas participé en un foro regional de inversiones a nivel de las Américas, en las cuales veíamos que también existen fondos de inversión especializados en el sector turístico que también tienen interés en poder venir. Entonces, yo creo que son importantes la combinación de estas líneas de financiamiento, tanto en cómo somos capaces de generar oxígeno a través de capital de trabajo en la industria turística, como líneas de financiamiento que también puedan apalancar la inversión en el sector. Liquidez y de confianza. Los vuelos turísticos a Galápagos, ¿cómo están bosquejados con esta apertura paulatina de los vuelos internos que tenemos en el país, señor viceministro? Sí, efectivamente, se ha aprobado también a nivel del COE provincial en Galápagos, en el Consejo de Gobierno de Galápagos, un protocolo de bioseguridad para lo que son vuelos que llegan desde el continente hasta Galápagos. Esto es importante mencionarlo, ya que a partir justamente del 1 de julio se iniciarán también ya la reapertura de todo lo que son los vuelos comerciales a nivel de las islas. Esto creo que es importante, ya que también responde a un mensaje
no solamente de reactivación del turismo interno, sino también un mensaje importante de reactivación del turismo internacional. Galápagos es un destino que está en el mapa mundial, es un destino turístico posicionado y es un destino que está en los ojos de muchos visitantes. Hemos hablado nosotros con muchos tour operadores del país que realmente han tenido que generar cancelaciones de muchas reservas. Galápagos casi que tiene reservado todo el año por el posicionamiento turístico que tiene. Entonces, este tipo de señal de reapertura de los vuelos creo que es un mensaje importante también que se complementa con un programa que estamos trabajando como Ministerio de Turismo, que es el programa Viaja Seguro. Viaja Seguro es un programa que justamente promueve el viajar de manera segura, que lo hemos estructurado con el Ministerio de Salud, lo hemos estructurado también con el Consejo de Gobierno de Galápagos y que lo que busca justamente es que se complementen este tipo de acciones. Una reapertura segura, una visita segura y no solamente segura para el visitante internacional o el visitante nacional, sino que también genere seguridad en la comunidad local, que genere seguridad en los empleados que están en la industria turística. Entonces, todos estos son elementos que forman parte de esta reactivación y reapertura que también estaremos teniendo a nivel de las Islas Galápagos. Una última pregunta de mi parte, señor viceministro. Independientemente del momento que vivimos por la pandemia, ustedes como sector turístico en coordinación con Dirección de Aviación Civil han sugerido también vuelos internacionales directos desde cualquier parte del mundo a Galápagos sin pasar por el continente o no. Ok, excelente pregunta, economista. Creo que esta pregunta también tiene que ver con un tema que se ha aprobado a nivel de la ley de apoyo, humanitario. Es importante mencionar que esta posibilidad de poder generar vuelos directos a Galápagos no ha sido un pedido del Ministerio de Turismo. Este es un pedido de un asambleísta justamente de la provincia de Galápagos. Y yo creo que es importante también dejar claras las posiciones, y en este caso la posición del Ministerio de Turismo. Para nosotros es importante resaltar que el modelo de desarrollo turístico del país es el turismo sostenible. Y por supuesto, el modelo de desarrollo turístico de las Islas Galápagos también es el turismo sostenible. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque realmente dentro de esta aprobación que se ha dado a nivel de la ley de apoyo humanitario, el Ministerio de Turismo tendrá que generar un informe técnico que pueda ser el habilitante de la llegada de este tipo de vuelos. Nosotros, desde la perspectiva técnica, creemos que la llegada de vuelos directos, ¿no es cierto?, a Galápagos puede ser perjudicial para Galápagos y para el desarrollo turístico del país. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de que las Islas Galápagos tienen una declaratoria de patrimonio natural de la humanidad y yo creo que es importante mantener esa categorización. Esa categorización ha permitido que las Islas Galápagos preserven su biodiversidad y se transformen justamente en el producto y destino turístico que es. Y por otro lado, también las condiciones logísticas y de infraestructura para que este tipo de operaciones se manejen de manera directa, con vuelos directos a Galápagos, se necesita una infraestructura aeroportuaria y una infraestructura logística importante. Entonces, desde la óptica turística, creemos que realmente esto no contribuye al desarrollo turístico sostenible y por otro lado también al desarrollo turístico del país. Para finalizar, señor viceministro, y la última pregunta, por favor. Hay sectores turísticos donde se está pidiendo la eliminación del IVA en el sector. ¿Se podría bajar? Es importante esta inquietud. Esta inquietud nos ha salido en muchísimos de los conversatorios que hemos tenido. Todavía no tenemos una respuesta directa del Servicio de Rentas Internas. Estamos planteando, de hecho es importante mencionar que la deducción del IVA a nivel del turista extranjero está dada, todo turista extranjero puede deducir justamente el tema del IVA en el consumo, pero es importante mencionar que en este caso estamos pensando, ¿no es cierto?, en una deducción a nivel ya del turismo nacional, en cierta forma. Entonces, son temas que estamos coordinando con el Servicio de Rentas Internas y son temas que también están dentro de la agenda. Esperamos que este tipo de acciones puedan ir saliendo conforme pasen también los días para ver si esto complementa las acciones de reactivación del sector. Ok, señor viceministro. Le agradecemos mucho nos haya atendido en esta mañana. El máster Ricardo Zambrano Pereira se despide, viceministro de Turismo para el Ecuador. Muchas gracias, máster.
Bueno, Gracias, licenciado, por la invitación. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Que estén muy bien. muchas gracias a usted, señor viceministro.